Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestros espacios de capacitación, de promoción y de compartir contenidos de este sistema aeronáutico que tanto nos gusta y nos apasiona. Es muy grato para mí poder llegar a esta gran comunidad con temas que merecen dedicarle un poquito de profundidad, ya que muchos de estos temas son palabras o frases o conceptos que muy fácilmente encontramos en el medio, pero que muy pocas veces hemos podido contextualizar o aterrizar a la práctica dentro de nuestras organizaciones aeronáuticas. Antes de iniciar con nuestro tema el día de hoy, bien interesante, por cierto, la conciencia situacional, un tema más de los que cuentan con esas características que acabo de mencionar. Muy mencionado, muy nombrado, muy escrito, pero muy poco aterrizado en la práctica y muy poco contextualizado a nivel académico y a nivel de promoción de competencias. Bueno, antes de iniciar con este tema, un gran saludo a todas estas personitas que nos acompañan, que han sido asiduos visitantes de nuestro canal y que me dejan sus comentarios, así que muchas gracias a todos ellos. Un saludo con mucho cariño. Perú, Chile, Argentina, Qatar, Estados Unidos y bueno, algunos otros países que se me escapan, pero que bien lo conocemos a nivel latinoamericano. Recibimos y contestamos algunas inquietudes. Un gran saludo para todos ellos y por supuesto, dentro de poco ya arrancamos la gira latinoamericana con nuestro lanzamiento del libro de Fundamentos de la Integralidad Aeronáutica. La inclusión de las competencias no técnicas dentro de lo que es la gestión del riesgo y la administración, lo que es selección, contratación, entrenamiento y promoción del talento humano. Las competencias no técnicas como el eslabón fundamental, estructural de la gestión el día de hoy de este sistema aeronáutico. Así que pronto estaremos visitando los países de Latinoamérica. Ya empezamos la gira por Colombia, ya la editorial ha puesto en su biblioteca el texto y tenemos una gira por alrededor de 6 ciudades en Colombia y luego salimos. Un saludo a nuestros amigos de Lima, Perú, donde vamos a estar trabajando 3 días sobre diagnósticos de manejo de errores y amenazas y la implementación del modelo TEM en la vida práctica. Pronto tendremos muy buenas noticias con contenidos adicionales que ya estamos trabajando desde nuestro centro de trabajo aquí en Colombia, direccionando algunas filosofías que hay que aterrizar en la vida cotidiana. Muy bien, pues la conciencia situacional. Un tema que es muy fácil encontrarse por cualquiera de los textos, filosofías, cursos, modelos mencionados de diferentes disciplinas, de la navegación, la psicología aeronáutica, factores humanos, conciencia situacional. No quisiera que se me escapara mucho de un tema que es tan extenso, que pues en estos espacios nos quedan 40, 45 minutos para tratar de llegar a la practicidad. Por eso, como siempre, importante contar con nuestra lista de verificación, un elemento de captura para que no nos falte nada y no nos sobre nada a la hora de contextualizar alguna actividad o llevar a la práctica alguna función. Recordemos que es importante considerar las estrategias de control del error porque es de nosotros los humanos errar parte de nuestra naturaleza. Bien, la conciencia situacional es un tema que en mi parecer funciona como la cultura de la seguridad operacional, funciona como la gestión, funciona como unas filosofías muy bonitas. Se oyen muy bonitas, en las conferencias se oyen bonitas, en los libros se ven interesantes. La pregunta es, ¿funciona? ¿Funciona el tema de la conciencia situacional? En teoría uno podría pensar que no funciona, porque gran parte de la problemática actual, por no decir que la mayor parte de la problemática actual,
es consecuencia de la pérdida temporal o parcial de una conciencia situacional. Podríamos decir que precisamente esa pérdida parcial o temporal de la conciencia en mi entorno, de la conciencia en mi actividad, es la que me genera fallas en mi actividad. Fallas en lo que estoy complementando, fallas en el cumplimiento de objetivos, y podríamos decir que hoy en día casi que todo gira en torno a temas como la conciencia situacional y el error. Así que el tema no es si sabemos o conocemos de la conciencia, sino realmente incluso pensar, somos conscientes de la conciencia situacional. Y ahí viene un tema interesante porque todos quisieran participar. Las diferentes disciplinas quieren aportarle a la explicación de la conciencia. Entonces uno encuentra temas como que la conciencia situacional vista desde el aspecto casi que médico, clínico, es esa forma de percibir nuestro entorno a través de los diferentes sentidos, el tacto, la visión, el oído, el olfato, como tener esa capacidad de percepción, ¿no? Sensorial de dónde estoy. Sí, suena muy bonito, pero pues uno no llega a ninguna actividad con esa filosofía de voy a percibir sensorialmente todo. No, realmente pensaría uno que de pronto los que practican yoga y los que hacen este tipo de actividades como más orientadas hacia estas artes espirituales, pues de pronto entrarán en una conciencia con el entorno. Pero no es cierto que en la vida cotidiana uno se enfrente a las tareas con ese nivel de conciencia. Hacia allá debiera apuntar esa maravillosa filosofía. Pero el ser humano no se comporta así. El ser humano realmente, si uno lo ve, casi nunca está en donde está. Es decir, está en una función, está en un sitio, está cumpliendo una tarea, pero su mente, sus emociones, están lejos muchas veces de ese mismo espacio. La conciencia situacional a nivel de la parte sensorial es poder lograr que mente, emociones, estén concordantes con el espacio en donde nosotros estamos. No es fácil. No es fácil porque nuestra mente, la mente discursiva, viaja en el tiempo, viaja en recuerdos, viaja inclusive en sitios, en lugares, y la mayoría de las veces jala y nos saca de donde nosotros estamos. Por eso la navegación aérea dice que la conciencia situacional es saber dónde estamos y para dónde vamos. O sea, un piloto, una persona que esté desplazándose de un punto A a un punto B, y en este sentido no quiero hablar solamente del transporte, el que inicia una tarea del punto A al punto B, el que empieza un emprendimiento del punto A al punto B, pues el éxito no es necesariamente llegar como lo esperaba, sino todo el tiempo saber en dónde estoy con respecto a ese trayecto que me planteé, a ese programa que me planteé y para dónde voy, porque uno siempre tiene una deriva, uno siempre se aleja de esa línea recta que traza en el cómo hacer las cosas. Siempre hay una deriva porque no todo funciona como uno lo espera. Así que gran parte del éxito, y esto sale del concepto de la navegación como una ciencia, ensayo y error, dónde estoy, para dónde voy, es, bueno, defina todo el tiempo su trabajo, sus funciones, en dónde está con respecto a lo propuesto y para dónde va, para que nunca olvidemos el objetivo o la meta. Y ahí partiríamos de algo elemental. ¿Existe una meta? ¿Existe un objetivo en lo que nosotros nos trazamos? Cuando tú tienes una actividad, la que sea, mantenimiento, administrativa, operativa, técnica, financiera, ¿existe un objetivo? ¿Existen metas? ¿Hay un lugar a donde yo quiero llegar? ¿Está trazado? ¿Es tangible? ¿Es medible? Porque si no existe ese objetivo, si no existe esa meta, pues la conciencia es simplemente del estar en algún sitio, pero no en el ejercer hacia un lugar. Entonces, una de las preguntas que uno se podría hacer bien interesantes es, ¿para qué estoy en donde estoy? Porque si bien es cierto, he tenido la oportunidad de compartir con muchas personas, en muchos foros, muchos entrenamientos, muchos vuelos, muchos trabajos de mantenimiento, administrativos, casi todo el mundo sabe por qué está donde está.
Yo estoy aquí porque mi función es esta. Yo estoy aquí porque me dijeron. Yo estoy aquí porque tengo que trabajar. Yo estoy aquí porque necesito un dinero. Yo estoy aquí porque me gusta. Pero muy pocas personas tienen una respuesta rápida al ¿para qué estás acá? Y ese ¿para qué? Incluye tener un objetivo, una meta, y ese ¿para qué voy a hacer esto? Intrínsecamente contiene la conciencia de mi desempeño en esa actividad. Y de ahí surgiría el primer atisbo de conciencia, la conciencia de mi participación en lo que voy a hacer. Mi participación no solamente obedece al hecho de estar ahí por ninguna razón. El por qué es muy sencillo, es muy fácil de contestar. Pero mi conciencia con respecto a mi actividad empieza por mí mismo. ¿Para qué voy a hacer lo que voy a hacer? Y normalmente todas esas tareas que tú estás haciendo, incluso desplazar una aeronave de un punto a otro, encender una turbina, reparar un motor, dictar una conferencia, hacer un estado financiero, todas las tareas, aunque no lo parecen, contienen un para qué, tienen un objetivo. Los gerentes, los ejecutivos responsables debieran garantizar que las personas más que en funciones, desde todo ámbito organizacional, conocieran muy bien sus objetivos y sus metas. Eso ha sido una filosofía estándar de las últimas generaciones. Cumplir objetivos independientemente del cómo o el qué vas a hacer. De ahí nacen políticas muy interesantes como las de Richard Branson en Virgin Air. Lo importante es cumplir objetivos y metas y las personas tienen ya, han roto un esquema laboral cuadriculado estándar de los años 40, 50, etc. Entonces, esa primer conciencia nace en el conocer mis objetivos con respecto a una actividad. Conocerlos no es solamente saberlos leer, sino interpretar, y mi aporte será llegar a ese punto. Así que lo primero que yo podría decir es, establezcamos el para qué voy a encender esta turbina. Y en ese sentido, cuando una persona con un perfil concordante a la tarea conoce ese para qué, empieza a ser más detallista con lo que tiene que administrar porque tiene que lograr el objeto final. Entonces, ya el objeto final no se cumple únicamente con lo que está en mi alcance. Ese objeto final empiezo yo a visualizar que involucra a más actividades, a más organizaciones, a más personas. Y ahí empieza a haber algo interesante. La psicología aeronáutica y algunos modelos de entrenamiento como el EBT consideran a la conciencia como una competencia no técnica, competencia blanda, soft skills, parte precisamente de uno de los valores a promover dentro de la integralidad, y es esas competencias no técnicas. En ese sentido, tendríamos que decir que entonces el individuo debe demostrar una capacidad en la competencia de la conciencia del para qué estoy, porque no todos tenemos las mismas habilidades, no todos tenemos los mismos conocimientos, no todos tenemos las mismas competencias blandas. Así que es importante, entonces, dentro de ese contexto de la integralidad, pues identificar qué tanta proeficiencia o capacidad tiene el individuo en demostrar la conciencia del para qué estoy y la conciencia de que el cumplimiento de sus objetivos no solamente me involucra a mí, sino que involucra a otros actores en el panorama. Y esos otros actores no son solamente personas, seres humanos. Se interactúa en espacios complejos con tecnología, con instalaciones, con espacios, con entornos. Entonces,
esa capacidad que demuestra el individuo y que bien la psicología por allá lo menciona. Hay que desarrollar la capacidad de la conciencia situacional. ¿Qué es eso? Es la capacidad de asimilación de la respuesta ante objetivos. Esa capacidad de entender y comprender que mi desempeño no depende solamente de mí mismo. Lograr una tarea, pues cuando yo me contesto el por qué estoy aquí, parece que fuera yo con mi tarea, con mis cosas, y si yo hago mis cosas bien, todo sale bien. Ese es el por qué estoy acá, y una respuesta muy corta, muy de corto plazo. Pero el para qué estoy aquí, el cumplir una meta, ya no me permite excusarme en el por qué no cumplí una meta. Me invita a tener argumentos. Y para tener argumentos en la respuesta, no nos podemos quedar con la información autocontenida. Los argumentos involucran la participación de todo un entorno, de todos otros seres, de otros comportamientos, incluso la tecnología. Así que ya yo no soy yo solamente cumpliendo el objetivo, sino que soy yo en un entorno que afecta, me afecta y a quien yo afecto para desempeñar una actividad con objetivos, metas o el para qué. En ese orden de ideas, es importante considerar que eso implica cierta exigencia, por supuesto. Ahora, cuando yo debo cumplir una meta y parte de ese entorno no está bajo mi control, bajo mi alcance, bajo mi potestad, pues nace en el hombre, nace en el individuo, un temor. El temor a lo desconocido. Porque cuando no sé cómo moldear, cómo alcanzar la meta con aspectos que no controlo, nace el temor del fracaso, el temor de que esto no se logre, el temor de que yo no sea capaz, el temor a la incompetencia, el miedo al fracaso. Y ese miedo, ese temor inicial, podríamos nosotros entenderlo como cierto nivel de estrés, como esa gran capacidad que tiene el organismo de sentirse en alerta, de despertar todas nuestras defensas, todos nuestros sentidos, porque el temor nos invita a prepararnos. Cuando tenemos que definitivamente afrontar una actividad, máximo cuando estamos hablando de actividades en entornos complejos o de alto riesgo, como lo puede ser la aviación. Alto riesgo en referencia a todo lo que eso significa riesgo, ¿no? Alto riesgo en la probabilidad de que algo no salga bien. Definitivamente la aviación, el sistema aeronáutico es un sistema expuesto permanentemente a la altísima probabilidad de la afectación de toda índole, cultural, amenazas, entornos, medios ambientes, personas, etc. Entonces, y fuera de eso, de altísima relación con tecnología, requiere altísima precisión. Entonces, ese enfrentarme a una actividad que implica todos estos factores interactuando, generará en uno cierto temor. Y ese temor es necesario, es un estrés absolutamente necesario. De hecho, debe inducirse en el entrenamiento el nivel de estrés, porque el nivel de estrés es como cuando tú haces un ejercicio en el gimnasio y tú preparas, no sé, un músculo allá en algún ejercicio. Hay que mantener cierto dolor, cierta sensación física de que me duele un poquito, pero cuando ya me acostumbro a ese dolor, tengo que aumentarle el peso al ejercicio para volver a sentir ese dolor, porque lo necesito. Ese dolor me indica que he trabajado, me indica que he estado esforzándome, me indica que estoy definitivamente avanzando en un proceso. No sentir dolor. Estar en un estado emocional ecuánime permanentemente, un estado de satisfacción, de comodidad. Cuando dejo de sentir eso, básicamente yo puedo ir al gimnasio muchas veces y no estoy haciendo nada. No estoy avanzando, no estoy cumpliendo metas, no estoy esforzándome y no estoy llegando más lejos.
Simplemente ya me adapté y honestamente puedes gastar mucho tiempo ejercitándote sin logros. Entonces, el estrés, ese temor sano, esa advertencia sana del inconsciente, del subconsciente que se refleja en mi comportamiento, es necesario para tener la capacidad de afrontar espacios complejos. Es imposible que yo me enfrente a espacios complejos y a riesgo sin cierta alerta, sin cierta conciencia, sin cierto, yo lo llamo temor, pero básicamente es un estrés necesario, que al mismo tiempo, genera en las personas una confianza, una autoconfianza que es necesaria. Entonces esa autoconfianza se nutre del mismo estrés y el estrés requiere la confianza. Así que la conciencia situacional está viva cuando el estrés controlado y sano y orientado está vivo. Enfrentarme a una tarea con la absoluta complacencia, con la absoluta tranquilidad, es básicamente perder la conciencia temporal o parcial de los riesgos que implica mi actividad, de las posibles situaciones no deseadas. Básicamente, puedo estar horas y horas haciendo una tarea sin evolucionar, sin crecer, sin logros. Y eso tiene una connotación bastante peligrosa, porque cuando yo me enfrento a una tarea sin ese nivel de estrés, básicamente estaré muy poco preparado para cuando un Black Swan, una situación no deseada, aparece. Y cuando las situaciones no deseadas aparecen, entonces voy a errar. Y errar en una situación no deseada me lleva directamente a un incidente. Bien lo dice el modelo TEM, uno de los modelos de gestión del riesgo, que parte del comportamiento asertivo está en las competencias no técnicas que usted aplique a la tarea. Y una de las competencias no técnicas le dice, mire la conciencia situacional. Algunos reportes de eventos de seguridad, de accidentes, de incidentes, mencionan por allí pérdida de la conciencia situacional. Yo realmente considero que una tripulación, enfoquémonos un poquito en estos accidentes aéreos, CEFIT, ¿no? El vuelo controlado contra el terreno, no, es que una pérdida de la conciencia situacional. Yo pensaría que el término sería muy genérico para decir que se perdió la conciencia situacional. Perder la conciencia situacional de todo el vuelo es básicamente una inhabilidad médica, clínica. No creo que sea el hecho. Creo que hay pérdidas de conciencia parciales o temporales de ciertos aspectos de mi actividad que me dejaron degradar la situación a una situación crítica. Pero realmente muchos de los pilotos que se enfrentan a un accidente CFIT o que han vivido experiencias CFIT son conscientes del accidente, son conscientes de la falla, son conscientes incluso de sus propios errores, son conscientes de la pérdida de una conciencia. Así que no podemos decir que hay una pérdida de conciencia situacional como un estado general. Realmente la pérdida es parcial o temporal. Y en esas pérdidas, los modelos de gestión, como el modelo Shell o el modelo TEM, nos dicen y nos recuerdan, hay que utilizar la conciencia de que usted no es único, hay un entorno, hay una información, hay unos elementos para transmitir información que se deben administrar. Sí, perfecto. Suena muy bonito, suena bien interesante. Lo importante es cómo esto funciona cuando yo me enfrento a mi oficina, a mi computadora, a mi avión, a mi motor, a mi taller. El modelo TEM dice exactamente lo mismo. La diferencia entre un comportamiento, perdón, entre una situación no deseada y una situación segura, lo llaman segura, pero pues es simplemente una situación que rinde dentro del estándar, pues es el comportamiento basado en la conciencia de todos estos aspectos.
Las organizaciones aeronáuticas en la promoción, en la selección, en el entrenamiento de su personal, deben entrenar y educar a las personas en las competencias no técnicas, que son mucho más relevantes. Alguna vez me preguntaban en un congreso si las competencias blandas se pueden adquirir, adherir, aprender o desarrollar. Pero por supuesto que sí. De hecho, cuando, como el señor que está haciendo gimnasio, cuando está muy entrenado y tiene todos sus esfuerzos y sabe que necesita cierto dolor para saber, cuando lo ponen a levantar un peso liviano, pues para él no es ningún esfuerzo porque ya ha venido entrenándose. Adquirió no una mayor capacidad, sino habilidades adicionales complementarias para hacer una actividad cualquiera. Los pilotos que podemos entrenar en laboratorios prácticos, por ejemplo en accidentes CEFIT, y que aprenden o estudian a través de la evidencia de los eventos, básicamente se están sometiendo a situaciones de estrés, a situaciones de cambio de entornos, a toma de decisiones permanentemente. Y lo que dice el EBT y el CBT ahí es, someta a las personas a entrenamientos bajo la posible administración de estos entornos y cada vez más esa persona desarrolla una cosa que se llama la resiliencia y es la capacidad de tomar decisiones bajo estados emocionales ecuánimes, lo cual facilita la toma de decisiones y mejora las capacidades de pensamiento, de emociones para actuar. Así que, por supuesto, las organizaciones aeronáuticas y todos los centros de instrucción que contienen temas de aprendizaje en lo cognitivo o en habilidades deben volcar esas herramientas hacia el desarrollo de competencias como el desarrollo de la competencia de la conciencia situacional. Una persona que administra en un vuelo, hablemos de un piloto, administra la información meteorológica, administra la información del peso y balance, administra la tripulación, administra su avión, administra el entorno con referencia a la interrelación de otras dependencias como el ATC, como el tránsito aéreo que está. Toda esa capacidad mental de tener esa distribución de cargas le da la capacidad cada vez más de tomar mejores decisiones o por lo menos con mayor tranquilidad. Por eso es importante conocer que en cualquier actividad que pretendamos desempeñarnos en este sistema, estamos permanentemente afectados por otras organizaciones. Mi empresa, mi cabina, mi taller, mi oficina no funciona sola. Funciona en un por qué, pero el para qué requiere de otras oficinas, otros talleres, otras herramientas, otros proveedores, otras organizaciones. Y quien lo creyera, requiere de entidades, organizaciones que vigilen el crecimiento de lo que yo estoy haciendo y que lo promuevan. Así que se hace necesario tener la clara conciencia de que, en principio, yo quiero hacer las cosas bien para que me vaya bien, pero jamás me irá bien en un entorno adecuado si no soy consciente que ese hacer las cosas bien también depende de qué tanto conozco yo el funcionamiento de todas las organizaciones que afectan mi resultado. Pensaremos de pronto que es una tarea bastante dispendiosa, bastante engorrosa, y quizás cuando uno enfrenta estos temas desde lo magistral, una charla, una conferencia, un libro, pues se podrá ver bastante dispendioso y engorroso. En la práctica no lo es. En la práctica es tan simple como tomarse un buen café con un equipo de trabajo, analizando y pensando y considerando la afectación externa e interna en mi objetivo, en mi actividad bajo el amparo de un plan de acción para cumplir metas claras. No es tan complejo. Escribir todo esto y decir, hay que considerar las organizaciones, hay que considerar las amenazas, hay que considerar las instituciones.
Todo eso parecería que me tengo que sentar a planificar mucho tiempo lo que voy a hacer y luego mucho tiempo a decir por qué no logré lo que quería. No, más bien ese entrenamiento, como quien hace un plan de navegación. Yo recuerdo que cuando un alumno empieza sus pregrados y sus trabajos iniciales de navegación, planificar un vuelo corto entre A y B se le toma una gran cantidad de tiempo y entre más consideraciones se le ponga a ese plan de navegación, más se le hace difícil, pero en la medida que lo practica, casi que su mente ya está preparada para tener en cuenta cosas que no se ven a simple vista: consumo de combustible, densidad del aire, etcétera, etcétera. Bien, los políticos, los estados han considerado la hoja de ruta o el plan de navegación como una muy buena estrategia para saber cómo lograr metas, en dónde estamos y para dónde vamos, y entre más nos entrenemos en esa administración de la hoja de ruta, pues podremos nosotros fácilmente identificar cosas que no son tangibles, que no son fácilmente percibibles. Así que entrenar a las personas en condiciones latentes no es difícil. El concepto de la condición latente es muy loco. Es un concepto que, si tú lo lees, condiciones presentes en el sistema que se evidencian por factores desencadenantes, muy difícil de entenderlo, el sentido de la definición. Pero en la práctica no es tan complejo. Así que sí es viable crear entrenamiento en el desarrollo de la habilidad de la conciencia. Es posible generar entornos y ambientes que generen en ese individuo capacidad de considerar aspectos para el desempeño y el logro de sus tareas. Y esto es a todo nivel. Hoy en día, los emuladores, los entrenadores, los simuladores, incluso se ven en modelos matemáticos. Entonces, su contador, su docente, su técnico, su ingeniero, hoy en día cuenta con modelos que le ayudan a entrenarse, a practicar, a aumentar la capacidad de considerar elementos que me afectan. Entonces, para ir dándole un cierre a esta pequeñísima participación, la conciencia situacional empieza en la conciencia del para qué estoy haciendo una tarea. Segundo, en que cuando yo tengo la conciencia del para qué voy a hacer esta tarea, me nace la necesidad de entender quiénes afectan mi tarea, mi meta, y en eso se me despierta cierto temor de incapacidad, de frustración, de no poder cumplir, y ese nivel de estrés. Y si a eso le agregamos entornos complejos en donde la tarea de no cumplirse simplemente significa una fatalidad, como el vuelo, que es una tarea de alto riesgo, pues si eso está implícito allí de una manera sana y controlada, ese estrés es un combustible que genera confianza y que desarrolla una capacidad de entendimiento de lo que debo administrar. Me lleva al detalle, a cumplir con más espectro mi tarea, no solamente con una tarea cognitiva de habilidad, sino más bien de administración. Finalmente, tener en cuenta que esa capacidad no lo limitaría yo a lo sensorial, ¿no? Sino precisamente a esa capacidad de visualización de las condiciones latentes que se evidencian por factores del entorno, puede ser entrenada. Puede ser entrenada y puede ser desarrollada. Aquí yo invito a los centros de entrenamiento, a los instructores, a los docentes, pero sobre todo a los ejecutivos responsables de las organizaciones, a que entendamos que esas capacidades no técnicas son definitivamente las que generan resultados en lo propuesto. Y por supuesto que todos los resultados cumplidos tienen consecuencias naturales en lo financiero, tienen consecuencias naturales en el crecimiento, tienen consecuencias naturales en el empoderamiento de mi actividad, en mi competencia, en mi competitividad. Si un ejecutivo responsable quiere crecer, quiere ser sólido,
quiere permanecer, pues debe cumplir metas, objetivos trazados. Sin metas, sin objetivos, sino solamente con funciones, pues estamos condenados a fenecer como organización. Así que la conciencia situacional no es tan intangible, no es tan filosófica, no es tan ambiental como pareciera, no es tan etérea, es real. Es una conciencia que sucede en este término como con muchas cosas de la gestión del riesgo o la gestión, y es que cuando hay una muy buena conciencia situacional, pues todo funciona bien, entonces parece que no se necesitó nada. Realmente en el trasfondo de que todo funcionó bien, un gran esfuerzo físico, mental, emocional, de planificación, de administración, para que eso saliera sin problemas. Más bien diríamos, como ya se ha visto con la casuística, que cuando surgen esos problemas, nos introducimos en esos problemas, analizamos esos problemas, identificamos que hubo una pérdida en las capacidades de administrar una u otra herramienta, uno u otro entorno, uno u otro modelo que nos invitaba a tener una gestión asertiva. Como siempre, los espacios y el tiempo son cortos, pero es simplemente un abrebocas de lo que debemos proponer. En términos, en este caso, la conciencia. A veces percibe uno en el sistema que hay un gran afán, hay un afán importante por figurar desde las diferentes disciplinas. Entonces, la autoridad aeronáutica quiere figurar rapidísimo, proponiendo cosas, disciplinas como la medicina, aviación quiere ser parte proactiva de la gestión, del cambio, la ingeniería con sus tecnologías, con sus sistemas, la psicología aeronáutica quiere entrar a participar. No es necesario entrar atropellándonos, esa conciencia organizacional y sistémica diría que hay que ordenar las estrategias para obtener resultados, porque finalmente el operador, el que está en su avioncito, avión privado, avión corporativo, incluso las aerolíneas, reciben gran cantidad de información bombardeada desde todos los ángulos posibles, pero en la práctica nadie está ejerciendo una real tarea de asimilación. Tienen que pasar eventos para ya entrenarnos en las evidencias, y entonces esas evidencias que debieran generar estrategias proactivas a veces no lo son, y entonces seguimos trabajando en evidencias, lo cual es reactivo. Es corto el tiempo, pero espero que de alguna manera hayamos contextualizado e invitado a lo que siempre me ha gustado, y es mover un poquito la silla, mover un poquito el tema para que aportemos, compartamos, nos reunamos. En este sentido, extraño de alguna manera, quizás no suene muy bien, pero extraño de alguna manera la cuarentena, en donde muchos países nos sentábamos como amigos a proponer ideas en contexto para una región. Volvimos a la actividad normal y todos volvimos a ser individuos, olvidando de cierta manera la organización y el sistema. Así que es mover la silla un poquito para que nos reencontremos en estrategias prácticas. Dentro de poco, precisamente, les comentaba, voy a Perú a aterrizar en la práctica lo que es el modelo de gestión de los riesgos amparados en errores y las amenazas. ¿Cómo se pone esto en práctica en una compañía de helicópteros a nivel financiero? Bueno, lo vamos a hacer en Perú. Es un trabajo bien interesante, y asimismo podemos crear programas de entrenamiento de competencias no técnicas. Ya lo estamos haciendo con el CFIT, con el Approach Land in Accident Reduction Program, con la conciencia situacional también, y también la evolución organizacional, aterrizándolo en las organizaciones de manera práctica, de manera funcional. Muchas gracias por estar con nosotros, espero verlos pronto, espero que haya sido de su agrado y expectativa este pequeñísimo acercamiento a la conciencia situacional, pero obviamente, como siempre, estoy abierto a sus preguntas, sus aportes, sus inquietudes. Y nuevamente saludo a todos nuestros amigos de Latinoamérica,
pronto nos vemos con las giras en donde estaremos presentando y promoviendo nuestro libro de Fundamentos de la Integralidad Aeronáutica, y a las organizaciones con quienes estamos ya trabajando en la implantación, en el trabajo de los modelos que mejoran las competencias no técnicas. Así que espero verlos pronto. Muchas gracias y chao, chao. Hit the beat and take it to the past now.